Continuamos con los trastornos de ansiedad. Hablábamos en el anterior tema sobre la diferencia entre temor y fobia. Hay que decir también que el contenido de la fobia, así como su incidencia, varía con la cultura. Por lo tanto, solo debe diagnosticarse si ese temor es excesivo en el contexto de la cultura específica o si causa malestar importante. Algunos de los estímulos fóbicos más comunes son animales o insectos, situaciones relacionadas con la naturaleza y los fenómenos atmosféricos, como por ejemplo las inundaciones, las tormentas, los truenos, los relámpagos. También relacionados con la sangre, las heridas, las inyecciones, los ascensores, los transportes públicos, las alturas, las escaleras eléctricas, los túneles, conducir en carretera, volar. Y hay que decir que en los niños se pueden expresar no solo por ese rechazo o evitación, sino además con rabieta o con llanto, porque se aferran a no moverse. Y casi siempre la situación fóbica va a provocar un miedo o ansiedad de forma inmediata. Siempre. El objeto de la situación fóbica trata uno de evitarlo o de resistirse activamente. Y lo hace con un miedo o ansiedad intensa, con una manifestación muchas veces física. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que puede plantear el objeto o situación específica en ese contexto. También ese miedo, ansiedad y evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Y además causa malestar clínicamente significativo o puede llegar a deteriorar en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Precisamente esto es lo que determina si es patológica o no esa fobia. ¿Y qué es lo que puede causar la fobia? Pues la mayoría de las fobias se desarrollan en la infancia y en la adolescencia y se pueden desarrollar a cualquier edad, es verdad, pero a menudo suelen ser resultados de experiencias traumáticas. Las fobias que se desarrollan en edad temprana suelen sufrir altibajos durante ese periodo, sin embargo las que se desarrollan en la edad adulta rara vez suelen remitir. Existen además factores de riesgo como pueden ser la sobreprotección, la pérdida de los padres, el maltrato, los abusos que pueden influir en la aparición del cuadro. Y por otro lado, a veces, aunque no siempre, las exposiciones negativas y traumáticas al objeto de la situación temida preceden muchas veces al desarrollo de la fobia específica. Por ejemplo, quedarse detenido, encerrado en un ascensor, pues puede preceder que se desarrolle una fobia específica a los ascensores. Continuamos con algunos nombres propios que tienen las fobias, ¿no? Como la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, a lugares llenos de gente, a espacios públicos o incluso a abandonar un lugar seguro, a salir de casa. La agrafobia, que sería el miedo al abuso sexual. La amaxofobia, miedo a manejar, a conducir un coche, a viajar en coche. La anginofobia, miedo al atragantamiento, a la estrechez. La aracnofobia, tiene su nombre propio, no necesita definición. La astrapofobia, miedo a los truenos, a los relámpagos. La iatrofobia, miedo a los médicos, miedo a ir al médico. La tripanofobia, miedo a las inyecciones. O la triscaeidecafobia, es el temor con todo aquello que está asociado al número 13. Y ahora pasamos a otro tema que es la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social o fobia social. Sería un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen o evaluación por parte de otras personas. Puede pasar muchas veces por un trastorno de pánico. Y algunos ejemplos serían esas interacciones sociales como una conversación, reunirse con personas extrañas,
asistir a reuniones sociales, acudir a una cita, ser observado mientras está, por ejemplo, comiendo en un lugar público, en un restaurante y está solo, y actuar delante de otras personas, dar una charla, hacer cualquier tipo de acto que es observado por muchas personas a la vez. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real. La evitación o el miedo es persistente, dura típicamente más de 6 meses y causa un malestar significativo, un malestar clínico significativo. Y hablamos ahora de los trastornos de pánico. Un trastorno de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Y durante ese tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Suelen ser muy físicos. Las palpitaciones, golpeteo en el corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, la sudoración, el temblor o sacudida, sensación de dificultad para respirar, de asfixia, esa sensación de ahogo también, opresión, molestias en el tórax. Por eso hay que tener cuidado cuando hay estos síntomas, son muy parecidos, un trastorno de angustia, son muy parecidos, trastorno de pánico y trastorno de angustia son sinónimos. Y son parecidos o se pueden confundir con un infarto, con una angina de pecho, por lo que lo primero que hay que hacer es descartar patología médica y se suele hacer un electro para comprobar que no se está sufriendo un ataque cardíaco. Seguimos con los síntomas: náuseas, malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos, sensación de calor, parestesias, que son hormigueos, entumecimiento, desrealización, esa sensación de irrealidad, de extrañeza en el mundo, o despersonalización, separarse de uno mismo, verse como un extraño, verse desde fuera. Otro síntoma muy típico es el miedo a perder el control, a volverse loco, y hay otro que sería el miedo a morir, porque realmente piensan que se van a morir. Estas crisis duran por lo general entre 10 minutos y media hora y suelen acudir a los servicios de urgencia porque lo interpretan como manifestación de una enfermedad grave, por lo cual no es infrecuente que muchos de estos pacientes hayan tenido un peregrinar en diferentes especialistas para descartar un origen, una patología orgánica. Hablamos ahora de la agorafobia, que es posible que sea el trastorno fóbico más frecuente. Es un miedo o la sensación de no poder escapar de un sitio si ocurriera algo, o una ansiedad intensa acerca de 2 o más de las siguientes situaciones: el uso del transporte público, coches, autobuses, trenes, barcos, aviones, estar en espacios abiertos, en centros comerciales, por ejemplo, zonas de estacionamiento, en puentes, estar en sitios cerrados, como decía, en tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud, o estar fuera de casa solo, fuera del lugar seguro. Serían síntomas de una agorafobia. Esta ansiedad en 2 o en más de estas situaciones. Hablamos ahora del trastorno de ansiedad generalizada, donde la persona no identifica el estímulo de la ansiedad, dura más de 6 meses y la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, encontrarse fácilmente cansado, dificultad para concentrarse, bloqueos cognitivos, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Existen además unas escalas para medir la ansiedad, si ésta responde a una ansiedad como rasgo o a una ansiedad como estado. Y estas escalas por sí mismas no generan diagnóstico, como todas las pruebas complementarias en medicina, no generan el diagnóstico por sí mismas. Lo que permiten es seleccionar o confirmar, y en este caso permiten seleccionar personas con una puntuación alta de las que se sospecha la presencia de esa patología,
y justificaría la realización posterior de un estudio más profundo. ¿Cuáles serían las escalas asociadas a la ansiedad? Pues la escala de ansiedad de depresión de Goldberg, la escala de ansiedad de depresión hospital, HAD, la escala de Hamilton para la ansiedad, y es el STAI, la escala de ansiedad estado-rasgo. ¿Cuáles serían las estrategias terapéuticas para los trastornos de ansiedad? Fundamentalmente, en los trastornos de ansiedad, la terapia cognitivo-conductual con técnicas de relajación y respiración. La terapia cognitivo-conductual es el pilar central en el tratamiento de la mayoría de los trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia y trastorno de pánico, que ahora hablaremos más detenidamente alguna técnica específica, y la ansiedad por separación. Y este tipo de terapia se enfoca en identificar y modificar los pensamientos, gestionarlos, también las conductas. La técnica de relajación de cabecera, pues aquella técnica de relajación muscular, de respiración, para controlar de alguna forma la respuesta física del cuerpo ante ese estímulo que provoca la ansiedad, el estrés. En el trastorno de pánico podemos encontrar una persona que hiperventila. ¿Qué ocurre cuando hiperventila? Pues en el caso de hiperventilación se utiliza una bolsa de reinhalación, que lo que pretendemos con ello es aumentar el CO2 arterial para disminuir los síntomas físicos. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando exhalamos demasiado dióxido de carbono, aumenta el pH sanguíneo, lo que produce una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria a veces acompaña, lo que hace es aumentar los síntomas, mareo, esa sensación de pérdida del yo, esa sensación de que te va a pasar algo malo. Por eso se utiliza. Y si no se diera, pues también se utilizan de urgencia los ansiolíticos, las benzodiazepinas de forma sublingual y de inicio rápido, como es el alprazolam o el lorazepam. Y con esto y algunos consejos que diremos, por ejemplo, frases que no debemos decir a alguien que está sufriendo un ataque de pánico. Eso no es nada, cálmate. Bueno, pues quien está sufriendo un tipo de ataque de estas características lo está pasando mal y cree que se va a morir, cree que se va a desmayar. Así que decirle que no es nada, le estamos demostrando que no entendemos lo que ha tenido. O otras veces le decimos, ¿has tenido algún disgusto? Pues no tiene por qué haber sucedido ningún disgusto ni una discusión con la pareja. Esta pregunta refleja, por parte de quien lo hace, un prejuicio hacia quienes padecen la ansiedad. Muchas veces las crisis vienen de forma espontánea y pueden estar en la cama ya para dormir o pueden estar viendo la televisión. Así que si me gritas para pedirme que me calme, mal. Si me dices que no es nada, peor. Porque las personas, su pensamiento sería: siento que me voy a morir, siento que me asfixio, me falta el aire, tengo hormigueos en las manos, palpitaciones, temblores, que no puedo controlar. Y tú me dices que no es nada, me vienes gritando para que me calme y me sacudes el cuerpo, ¿así crees que se me va a pasar? ¿Qué deberíamos decir entonces? Para empezar, nada, no es necesario decir nada. Estar cerca, que nos sientas cerca, que no están solos, que tratamos de comprender qué es lo que le ocurre, que estamos para ayudarle. Si está en un sitio inseguro, un sitio donde se le ha provocado, la llevamos a un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar mejor. Le preguntamos cómo te puedo ayudar. Le vamos diciendo que se va a sentir mejor poco a poco, que están con nosotros. No es necesario hacer ni decir tanto. Y en el caso de una hiperventilación, lo que decía antes, de utilizar una bolsa o con las propias manos haciendo un cuenco para reinhalar el dióxido de carbono.